En una cálida tarde de enero de 1947, un hombre se sentaba en una tumbona junto a la piscina de su mansión en Palm Island, Miami Beach, Florida. Tenía 48 años, pero parecía de 70. Su rostro, que en otro tiempo había sido el más reconocible de América, estaba hundido y vacío. Sus ojos miraban sin ver. No reconocía a su esposa. No reconocía a su hijo. No recordaba su propio nombre. Según su médico, tenía la capacidad mental de un niño de 12 años. 2 décadas antes, este mismo hombre había sido el criminal más poderoso, más rico y más famoso de los Estados Unidos. Había controlado un imperio que generaba $100 millones al año, el equivalente a más de 1.500 millones de hoy. Había sido dueño de Chicago. Había comprado alcaldes, jueces, policías y senadores. Había ordenado el asesinato de decenas de rivales y había sido adorado por millones de estadounidenses que lo veían como un Robin Hood moderno, un hombre del pueblo que les daba lo que el gobierno les negaba: diversión, alcohol y un espectáculo digno de ver. Su nombre era Alphonse Gabriel Capone. El mundo lo conocía como Al Capone. La prensa lo llamaba Scarface. Y esta es su historia completa. No la versión de Hollywood. No el mito simplificado. Esta es la vida real del hombre que inventó el crimen organizado moderno en América y que pagó por ello con su propia mente. Ponte cómodo. Baja las luces. Porque esta historia empieza muy lejos de Chicago, en un barco lleno de inmigrantes cruzando el Atlántico. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Sus padres, Gabriele y Teresina Capone, habían emigrado desde Nápoles, Italia, en 1893, buscando una vida mejor en el Nuevo Mundo. Llegaron sin dinero, sin contactos y sin hablar inglés, como millones de italianos que cruzaron el Atlántico entre finales del siglo XIX y principios del XX. Gabriele era barbero. Teresina se encargaba del hogar y de una familia que no paraba de crecer. Al fue el cuarto de 9 hijos. La familia vivía cerca del astillero de la Armada de Brooklyn, en un vecindario denso, ruidoso y superpoblado, habitado principalmente por inmigrantes italianos e irlandeses recién llegados. Las calles eran estrechas, los apartamentos eran pequeños, y la vida, para una familia de inmigrantes sin recursos, era una lucha diaria por la supervivencia. Pero los Capone no eran una familia disfuncional ni especialmente problemática. Gabriele trabajaba duro en su barbería. Teresina mantenía la casa con disciplina y afecto. Los hijos iban a la escuela. Eran, en casi todos los sentidos, una familia inmigrante típica del Brooklyn de principios de siglo, esforzándose por construir algo en un país que los trataba con una mezcla de indiferencia y desprecio. Cuando la barbería de Gabriele prosperó lo suficiente, la familia se mudó a un vecindario ligeramente mejor en Garfield Place, una zona con más presencia irlandesa. Fue, irónicamente, después de mudarse a este barrio más respetable, cuando el joven Al comenzó a meterse en problemas. Las calles de Brooklyn en aquella época estaban llenas de pandillas juveniles, grupos de chicos que se dedicaban al vandalismo, al robo menor y a las peleas territoriales. No eran organizaciones criminales sofisticadas. Eran bandas de niños y adolescentes que se criaban en la calle, porque la calle era el único sitio donde había algo que hacer. Al se unió primero a los South Brooklyn Rippers y luego a los 40 Thieves Juniors, 2 pandillas juveniles del vecindario. Era un chico grande para su edad, fuerte, con manos enormes y una presencia física que intimidaba. Pero también era carismático, con una sonrisa fácil y una habilidad natural para ganarse a la gente. Esta combinación de fuerza bruta y encanto personal sería la base de toda su carrera criminal. En la escuela, Al era un estudiante mediocre, pero no conflictivo. Al menos no al principio.
todo cambió cuando tenía 14 años. Golpeó a una profesora que le había reprendido. Fue expulsado y nunca volvió a pisar un aula. Su educación formal había terminado. Su otra educación, la que importaba en las calles de Brooklyn, estaba a punto de comenzar en serio. Después de dejar la escuela, Capone trabajó en una serie de empleos legítimos: dependiente en una tienda de golosinas, colocador de bolos en una bolera, operario en una fábrica de municiones, cortador en una encuadernadora. Eran trabajos duros, mal pagados y sin futuro. Para un joven ambicioso, impaciente y rodeado de oportunidades ilegales, la tentación era irresistible. Fue durante esta época cuando conoció a los dos hombres que cambiarían su vida. El primero fue Frankie Yale, un gángster del sur de Brooklyn que dirigía bares, casas de apuestas y operaciones de extorsión. Yale contrató al joven Capone como portero y matón en uno de sus establecimientos, el Harvard Inn, un bar de mala muerte en Coney Island. Fue allí donde Capone recibió la herida que le daría su apodo más famoso. Una noche, hizo un comentario inapropiado sobre la hermana de un cliente llamado Frank Galluccio. Galluccio sacó una navaja y le cortó 3 veces en el lado izquierdo de la cara. Las cicatrices nunca desaparecieron. Desde ese momento, la prensa lo llamaría Scarface, cara cortada, un apodo que Capone odiaba con toda su alma. El segundo hombre que marcó su destino fue Johnny Torrio. Torrio era un gángster de otra categoría, un hombre tranquilo, inteligente y estratégico, que había comprendido algo que la mayoría de los criminales de su época no entendían: que el crimen podía gestionarse como un negocio. Torrio no era violento por naturaleza. Prefería la diplomacia al revólver, la negociación al asesinato. Pero cuando la violencia era necesaria, no dudaba en utilizarla. Y cuando miró al joven Al Capone, vio algo que le gustó: un chico con ambición, lealtad y la disposición para hacer el trabajo sucio. En 1918, mientras trabajaba para Yale, Capone conoció a Mae Josephine Coughlin, una joven irlandesa de clase media. Se casaron ese mismo año, cuando Al tenía 19 años y Mae 21. Un mes después, nació su único hijo, Albert Francis Capone, conocido como Sonny. Durante un breve periodo, Capone pareció intentar llevar una vida legítima. Se mudó a Baltimore y trabajó como contable en una empresa de construcción. Pero cuando su padre Gabriele murió en 1920, Capone regresó a Nueva York y retomó el contacto con el mundo criminal. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. En 1920, Johnny Torrio se había trasladado a Chicago para trabajar con Big Jim Colosimo, un poderoso jefe del crimen que controlaba una vasta red de burdeles, casas de apuestas y negocios ilegales. Torrio vio en Chicago una oportunidad enorme, especialmente después de que el gobierno aprobara la 18ª enmienda a la Constitución, que prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Era la ley seca, la prohibición. Y para los criminales con visión empresarial, era la mayor oportunidad de negocio de la historia. Colosimo, sin embargo, era un hombre del viejo mundo. Controlaba la prostitución y el juego, y eso le bastaba. Se negaba a entrar en el negocio del alcohol ilegal, considerándolo demasiado arriesgado. Torrio no estaba de acuerdo, y en mayo de 1920, Big Jim Colosimo fue asesinado de un disparo en el vestíbulo de su propio restaurante. Nadie fue arrestado, pero se cree ampliamente que Torrio ordenó el asesinato, posiblemente con Capone como cómplice directo, para hacerse con el control de la organización. Torrio llamó a Capone para que se uniera a él en Chicago. Al tenía 21 años. Llegó a una ciudad que estaba a punto de convertirse en el escenario del mayor espectáculo criminal que América había visto jamás. La prohibición había creado una situación económica absurda.
Millones de estadounidenses querían beber alcohol. El gobierno había decidido que no podían. El resultado era predecible: una demanda colosal y una oferta que solo los criminales podían satisfacer. Quien controlara la distribución de cerveza y licor en una ciudad grande controlaba, esencialmente, una mina de oro. Y Chicago, con sus 3 millones de habitantes, su tradición de corrupción política y su larga historia de crimen organizado, era la mina de oro más grande de todas. Torrio entendió esto antes que nadie. Organizó la producción y distribución de alcohol ilegal en Chicago con la eficiencia de un ejecutivo corporativo. Construyó destilerías clandestinas, estableció rutas de contrabando desde Canadá, compró bares clandestinos, conocidos como speakeasies, donde los ciudadanos podían beber en secreto. Y, lo más importante, compró a la policía y a los políticos, que debían hacer cumplir la ley. En Chicago durante los años 20, la corrupción no era una excepción, era el sistema. Capone aprendió de Torrio como un alumno brillante, aprende de un maestro excepcional. Absorbió las lecciones de organización, de gestión financiera, de diplomacia criminal, pero también aportó algo que Torrio no tenía: una personalidad magnética, una audacia casi temeraria y una disposición para la violencia que sus rivales encontraban aterradora. En enero de 1925, Torrio fue emboscado por miembros de una banda rival. Recibió varios disparos y sobrevivió de milagro. Después de recuperarse, tomó una decisión que sorprendió a todos. Se retiró. Transfirió todo el control de su organización al hombre en quien más confiaba. Al Capone tenía 26 años y era, de repente, el jefe del crimen organizado más poderoso de Chicago. Lo que Al Capone construyó en los 6 años siguientes fue algo que el mundo nunca había visto antes. No era simplemente una banda criminal. Era una corporación del crimen, una empresa diversificada que operaba con la eficiencia y la estructura de una multinacional legítima, pero con la ventaja de no estar sujeta a ninguna ley. La organización de Capone, conocida como el Chicago Outfit, controlaba prácticamente todos los aspectos del vicio y el comercio ilegal en la ciudad. Tenían más de 200 burdeles, controlaban miles de speakeasies, operaban destilerías y cervecerías clandestinas que producían millones de litros de alcohol al año. Gestionaban redes de apuestas ilegales que cubrían todo el Medio Oeste y tenían a su servicio entre 700 y 1000 hombres, incluyendo matones, guardaespaldas, contables, abogados y políticos. Los ingresos eran astronómicos. En 1927, se estima que la organización de Capone generó aproximadamente $100 millones, equivalentes a más de 1.500 millones en dinero actual. Capone vivía a la altura de estas cifras. Se instaló en el Lexington Hotel, donde ocupaba una suite entera con guardaespaldas en cada puerta. Vestía trajes hechos a medida, conducía coches blindados, fumaba puros importados y lucía un diamante en la corbata que se convirtió en su firma visual. Era, en todos los sentidos, un hombre que quería ser visto. Y aquí es donde Capone se diferenciaba de casi todos los demás gángsters de su época. Él buscaba la fama. No la evitaba. Mientras otros jefes del crimen se escondían en las sombras, Capone se sentaba en primera fila en los partidos de béisbol de los Chicago Cubs, donde el público le aplaudía de pie. Daba entrevistas a los periódicos, posaba para fotógrafos, cultivaba activamente la imagen de un hombre de negocios generoso que simplemente le daba a la gente lo que quería, y durante un tiempo esa imagen funcionó. Capone se presentaba como un empresario, no como un criminal. En una entrevista famosa, dijo algo que resume perfectamente su filosofía: todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Si yo no lo hiciera, alguien más lo haría. Era un argumento simple, cínico y para muchos estadounidenses de la época, bastante convincente.
Después de todo, la prohibición era una ley que la mayoría de la gente consideraba absurda, y Capone era el hombre que les proporcionaba la cerveza que el gobierno les negaba. Abrió comedores de beneficencia durante la Gran Depresión, sirviendo comidas gratis a miles de desempleados. Donó dinero a organizaciones de caridad. Financió hospitales y orfanatos. En los barrios italianos de Chicago, era reverenciado como un protector, un padrino que cuidaba de los suyos. Los niños lo señalaban en la calle con admiración. Las mujeres le pedían autógrafos. Pero detrás de la sonrisa y los titulares benévolos, había una realidad que los comedores de beneficencia no podían ocultar. La violencia que acompañaba al imperio de Capone era sistemática, implacable y a menudo espectacular. Chicago en los años 20 era una ciudad en guerra. Múltiples bandas competían por el control del negocio del alcohol, y la competencia se resolvía con metralletas Thompson, coches bomba y cadáveres abandonados en callejones oscuros. Se estima que más de 100 personas murieron en atentados relacionados con las guerras de bandas durante la década. Los principales rivales de Capone eran las bandas del North Side, el lado norte de Chicago, lideradas primero por Dean O'Banion y después por Jaime Wise y George Bugs Moran. O'Banion era un tipo peculiar, un gángster que amaba las flores y dirigía una floristería como fachada. En noviembre de 1924, O'Banion fue asesinado en su propia floristería por hombres vinculados a la organización de Torrio y Capone. 3 hombres entraron. Uno le estrechó la mano y los otros 2 le dispararon a quemarropa. Fue el primer acto de una guerra que duraría años. Jaime Wise, el sucesor de O'Banion, intentó vengarse atacando a Torrio y luego al propio Capone. En septiembre de 1926, una caravana de coches pasó frente al hotel de Capone, en Cicero, y descargó más de 1000 disparos contra la fachada del edificio. Capone estaba dentro, en el comedor, y se tiró al suelo. No resultó herido, pero el mensaje estaba claro. La guerra no iba a terminar con diplomacia. Wise fue asesinado un mes después por tiradores de Capone, apostados en un apartamento frente a su cuartel general, y entonces Capone decidió acabar con el problema de una vez por todas. El 14 de febrero de 1929, una fecha que quedaría grabada para siempre en la historia criminal de América, se produjo lo que el mundo conocería como la Matanza de San Valentín. 7 hombres vinculados a la banda de Bugs Moran fueron alineados contra la pared de un garaje en el lado norte de Chicago. Los atacantes iban vestidos con uniformes de policía, lo que hizo que las víctimas cooperaran sin resistencia, creyendo que se trataba de una redada rutinaria. Una vez alineados contra la pared, 2 hombres con metralletas Thompson abrieron fuego. Los 7 murieron acribillados en cuestión de segundos. El suelo quedó cubierto de sangre. Las paredes quedaron perforadas por cientos de impactos. Bugs Moran, el verdadero objetivo, no estaba en el garaje ese día. Había llegado tarde, y al ver los coches de lo que creía que era la policía frente al edificio, decidió no entrar. Sobrevivió por pura casualidad. Capone tenía una coartada perfecta. Estaba en su casa de vacaciones en Florida en el momento de la masacre. Nunca fue arrestado por el crimen, pero todo el mundo sabía quién lo había ordenado, y la reacción fue devastadora para él. La matanza de San Valentín cruzó una línea invisible. La violencia de las guerras de bandas había sido tolerada por la sociedad de Chicago durante años, en gran parte porque afectaba principalmente a los propios criminales. Pero la brutalidad de la masacre, la imagen de 7 hombres desarmados, acribillados contra una pared, conmocionó a la opinión pública. Los periódicos, que habían tratado a Capone como una celebridad pintoresca, empezaron a llamarlo enemigo público número 1. Los ciudadanos influyentes de Chicago exigieron acción. Y el gobierno federal, que hasta entonces había tratado el crimen organizado en Chicago como un problema local, decidió intervenir.
La caída de Al Capone no vino por asesinato, ni por contrabando, ni por extorsión. Vino por impuestos. Es una de las ironías más famosas de la historia criminal. El hombre que había ordenado docenas de asesinatos, que había corrompido a toda una ciudad, que había desafiado al gobierno federal durante años, fue finalmente derribado por no pagar la factura de Hacienda. El gobierno de los Estados Unidos había intentado atrapar a Capone por sus crímenes violentos durante años, pero siempre fracasaba. Los testigos desaparecían o cambiaban su testimonio. Los jueces eran sobornados o intimidados. Las pruebas se evaporaban. Capone parecía intocable, pero un joven agente del Departamento del Tesoro llamado Elliot Ness, junto con un equipo de agentes federales conocidos como los Intocables, comenzó una campaña sistemática para desmantelar las operaciones de contrabando de Capone. Destruyeron destilerías, confiscaron millones de dólares en cerveza y licor, cerraron las cervecerías más importantes del outfit, y mientras Ness atacaba desde fuera, otro equipo trabajaba en silencio desde dentro. Los agentes de la Unidad de Inteligencia Especial del Tesoro, que estaban construyendo, documento a documento, un caso de evasión fiscal contra Capone. El caso era sencillo en su lógica. Capone gastaba millones de dólares al año en un estilo de vida lujoso, pero nunca había presentado una declaración de impuestos. No tenía ingresos legales declarados. No tenía propiedades a su nombre. Todo estaba a nombre de testaferros y empresas ficticias. Pero el dinero fluía y dejaba rastros que los contables forenses del gobierno podían seguir. El 5 de junio de 1931, Al Capone fue formalmente acusado de 22 cargos de evasión fiscal federal por los años 1925 a 1929. Inicialmente, Capone intentó negociar un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida de 2 años y medio. Incluso, se jactó ante la prensa de que había cerrado el trato. Pero el juez James Wilkerson se negó a aceptar el acuerdo. Informó a Capone de que él, el juez, no estaba obligado por ningún pacto entre fiscales y abogados. Capone cambió su declaración a no culpable y el caso fue a juicio. El juicio de Al Capone comenzó el 6 de octubre de 1931 en un tribunal federal de Chicago. Fue un espectáculo mediático de proporciones enormes. Periodistas de todo el país cubrieron cada sesión. El público se agolpaba en las puertas del tribunal para ver al gángster más famoso de América. Capone llegaba cada día vestido con trajes impecables, sonriendo a las cámaras, proyectando una imagen de confianza y control. Pero la confianza se evaporó rápidamente. Las pruebas de la fiscalía eran abrumadoras. Los contables forenses presentaron documentos que demostraban que Capone había gastado cantidades colosales de dinero sin ninguna fuente de ingresos legal. Registros de hoteles, facturas de joyerías, recibos de sastrería, transferencias bancarias. Todo pintaba un retrato inequívoco de un hombre que vivía como un rey y no pagaba ni un céntimo en impuestos. El 17 de octubre de 1931, después de apenas 9 horas de deliberación, el jurado declaró a Al Capone culpable de 5 de los 23 cargos de evasión fiscal. El 24 de noviembre fue sentenciado a 11 años de prisión federal, $50,000 en multas y más de $200,000 en impuestos atrasados con intereses. Tenía 32 años. Su reinado como rey del crimen en Chicago había durado apenas 6 años. Capone comenzó su sentencia en la Penitenciaría Federal de Atlanta en mayo de 1932. Pero incluso allí, su fama y su dinero le proporcionaban privilegios. Tenía acceso a ciertos lujos que los presos normales no disfrutaban. Recibía visitas con frecuencia. Se comunicaba con sus asociados en el exterior. Las autoridades penitenciarias sospechaban que seguía dirigiendo, al menos parcialmente, las operaciones del outfit desde su celda. Para poner fin a esto,
El gobierno tomó una decisión drástica. En agosto de 1934, Al Capone fue trasladado a Alcatraz. Alcatraz era una isla rocosa en la bahía de San Francisco, azotada por vientos helados y rodeada por corrientes de agua tan frías que escapar nadando era prácticamente suicida. La penitenciaría de Alcatraz había sido diseñada específicamente para albergar a los presos más peligrosos y problemáticos del sistema federal. No había privilegios, no había influencias, no había comunicación con el mundo exterior más allá de lo estrictamente permitido por las reglas. Para un hombre acostumbrado a vivir como un emperador, Alcatraz era el infierno. Capone fue asignado al preso número 85. Se le trató como a cualquier otro interno. Trabajaba en la lavandería de la prisión. Comía la misma comida que todos. Dormía en una celda diminuta. Y por primera vez en su vida adulta, su dinero, su fama y su carisma no servían absolutamente para nada. Pero el verdadero castigo no vino de las paredes de Alcatraz. Vino de dentro de su propio cuerpo. Años antes, probablemente durante su juventud en los burdeles de Brooklyn o Chicago, Capone había contraído sífilis. En aquella época, la enfermedad era tratable si se detectaba a tiempo. Pero Capone nunca buscó tratamiento, probablemente por vergüenza o ignorancia. La bacteria había pasado años alimentándose de su sistema nervioso, y en Alcatraz, los síntomas empezaron a manifestarse con una crueldad implacable. Primero vinieron los cambios de humor, después la confusión, luego las alucinaciones. Capone empezó a comportarse de manera errática. Se desorientaba dentro de la prisión. Hablaba solo. No reconocía a los guardias. Un recluso lo encontró una vez en su celda, tocando un banjo imaginario con los ojos perdidos en el vacío. El gánster más temido de América estaba siendo destruido, célula a célula, por una bacteria microscópica que llevaba décadas colonizando su cerebro. En enero de 1939, su condición se había deteriorado hasta el punto de que fue trasladado a la sección del hospital de la prisión. En noviembre de ese año, fue liberado. Había cumplido 7 años, 6 meses y 15 días. Pero el hombre que salió de la prisión no era el mismo que había entrado. Después de su liberación, Capone se retiró a su mansión en Palm Island, Miami Beach, donde viviría sus últimos años en un estado de decadencia mental progresiva. La sífilis, ahora en su fase terciaria, conocida como neurosífilis, había causado daños irreversibles en su cerebro. Su capacidad cognitiva se había reducido drásticamente. No podía mantener una conversación coherente. No reconocía a amigos que habían sido sus compañeros durante décadas. Deambulaba por los jardines de su mansión en pijama, murmurando para sí mismo, pescando en la piscina con una caña sin anzuelo. Su esposa Mae, la mujer irlandesa que se había casado con él cuando era un joven matón de Brooklyn, permaneció a su lado hasta el final. Cuidó de él con una devoción que contrastaba dolorosamente con la brutalidad de su pasado. Ella le daba de comer, le ayudaba a vestirse, le hablaba con suavidad cuando sus ojos se perdían y su mente vagaba por lugares que nadie más podía ver. En enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral. 3 días después, el 25 de enero, desarrolló una neumonía. Su cuerpo, debilitado por años de enfermedad, no pudo resistir. Alphonse Gabriel Capone murió rodeado de su familia, en su cama, en su mansión de Miami Beach. Tenía 48 años. No murió en un tiroteo. No murió acribillado por rivales o perseguido por la policía. Murió como un anciano prematuro, con la mente destruida, en el silencio de una habitación cerrada. El hombre que había hecho temblar a Chicago, que había desafiado al gobierno federal, que había sido aplaudido en los estadios de béisbol y temido en cada esquina de la ciudad. Terminó sus días sin saber quién era. Su funeral fue modesto,
comparado con lo que habría sido en sus años de gloria. Fue enterrado en el cementerio de Mount Olivet, en Chicago, y más tarde trasladado al cementerio de Mount Carmel, donde descansa junto a otros miembros de su familia. No hubo multitudes, no hubo desfiles. El hombre que había llenado las primeras planas de todos los periódicos de América durante una década fue enterrado en la relativa oscuridad de un cementerio suburbano. El legado de Al Capone es más complejo de lo que los titulares sugieren. Es fácil reducirlo a una figura de caricatura, el gángster con el sombrero fedora y el cigarro, el Scarface de las películas. Pero la realidad es más matizada y más incómoda. Capone no inventó el crimen organizado en América, pero sí lo modernizó. Fue el primero en aplicar principios empresariales al negocio criminal: diversificación de ingresos, control de calidad, relaciones públicas, gestión de recursos humanos. Creó una plantilla que los criminales de todo el mundo seguirían durante décadas. La mafia, los carteles, las organizaciones criminales contemporáneas, todas deben algo, directa o indirectamente, al modelo que Capone perfeccionó en los años 20. También demostró algo profundamente perturbador sobre la sociedad americana: que un criminal puede convertirse en héroe popular si proporciona algo que la gente quiere. La prohibición fue un fracaso legislativo colosal que creó las condiciones perfectas para que hombres como Capone prosperaran. Cuando el gobierno prohíbe algo que la gente desea, alguien llenará ese vacío, y ese alguien rara vez será un ciudadano respetuoso con la ley. El Chicago Outfit sobrevivió a su fundador durante décadas. La organización criminal que él había construido siguió operando bajo diferentes líderes hasta bien entrado el siglo XXI. Los nombres cambiaron, los métodos evolucionaron, pero la estructura básica que Capone estableció perduró, y en las calles de Chicago, en los edificios que alguna vez albergaron sus speakeasies y sus cuarteles generales, los turistas se toman fotos y compran souvenirs con su cara. Alphonse Gabriel Capone, el hijo de inmigrantes italianos que dejó la escuela a los 14 años y construyó un imperio del crimen antes de los 30, se ha convertido en lo que siempre quiso ser: una leyenda. El precio de esa leyenda fue la destrucción de su propia mente, pero eso, como tantas cosas en su vida, es una parte de la historia que la gente prefiere no recordar. Gracias por escuchar. Si sigues despierto, espero que esta historia te haya dado algo en lo que pensar mientras cierras los ojos. Y si ya te has quedado dormido, entonces este documental ha cumplido exactamente con su propósito. En cualquier caso, buenas noches.